Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestros diálogos de la España constitucional, en la que, como saben, porque muchos son habituales, hablamos con políticos, con periodistas, con historiadores, con los que nos acercamos fundamentalmente a esa crisis que más allá de la propia crisis general de la democracia liberal nos ha ido alejando del espíritu de los pactos constitucionales y ha ido en alguna medida tensando la convivencia en España y son evidentemente es algo que obliga a preguntarse por qué en todos esos planos. Y hoy yo creo que tenemos el lujo, inequívocamente el lujo, de contar con nosotros con Vicente Vallés, cuya voz seguramente reconoceríamos todos con toda facilidad sin ver su imagen, porque es una voz que ya forma parte de la banda sonora de nuestras vidas, pero es evidentemente algo más que una voz, es una mirada que nos acompasa día a día, nos resintoniza día a día con la actualidad. Y eso es algo extraordinario, porque contar con alguien que supone para uno esa referencia, esa confianza o esa seguridad en que a través de su espacio informativo puede sintonizar con la realidad, requiere credibilidad, requiere prestigio, y eso es algo que evidentemente no se hace de un día para otro, que requiere una carrera de años y que requiere una labor que todos los días se examina de nuevo. Es una labor de años, evidentemente. Vicente Vallés empezó, para quien no lo recuerde, empezó en la cadena SER en los 80, en Hora 25 y en Hoy por Hoy. Después pasó por los deportes de Televisión Española, pero estuvo en el equipo fundacional informativo de Telemadrid, en los 90 en Telecinco, en el canal 24 Horas en Televisión Española, ya en el siglo XXI, en la noche en 24, y ya en la pasada década se incorpora a los servicios informativos de Antena 3, hace el informativo de mediodía y desde 2016 diría el de la noche. Sí. Y no tardó mucho en adelantar a su amigo Pedro Piqueras y desde entonces ser el líder informativo de la televisión. Creo que, por otra parte, aunque me parece obligado a hacer una presentación siempre de quienes nos acompañan, ustedes conocen perfectamente y están aquí por Vicente Vallés. Yo le proponía que nos preguntáramos hoy en qué medida el fenómeno del populismo está también vinculado al periodismo. Es evidente que la degradación de la democracia liberal ha ido unida a una cierta degradación del periodismo, desgaste del periodismo. El desprestigio del uno es inseparable del otro y los factores que en alguna medida han determinado una crisis también han estado presentes en la otra. Así que, Vicente, bienvenido. Muchas gracias. Si te parece, podríamos empezar por ahí. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Venir a Málaga siempre es un lujo y bueno, está uno encantado de que le llamen para poder aprovecharse de ese lujo. Es cierto lo que dices y seguramente todos los ámbitos tienen alguna parte de responsabilidad en que haya crecido el populismo en las democracias liberales en Occidente. Eso es así. Es verdad que no sé cómo se habría podido evitar la parte de cooperación, por decirlo de alguna manera, que hayamos podido tener los medios de comunicación en el crecimiento. Claro que todo lo que ocurre en la sociedad se transmite, se cuenta a través de los medios de comunicación, con lo cual tampoco los medios de comunicación pueden evitar contar las cosas que pasan en la sociedad para evitar el crecimiento de esas cosas que puedan no gustarnos. Eso está ocurriendo y nosotros tenemos que contar que eso está ocurriendo. A partir de ahí se puede producir un efecto de multiplicación en el hecho de que las cosas buenas quizá no se multiplican tan rápido como las cosas que pueden ser más negativas. Y en las sociedades occidentales, no solo en la española, que también, pero en las sociedades occidentales en general, el crecimiento de los populismos, muchas veces se habla de los populismos solo como si fueran de un lado, son de ambos lados, de ambos extremos,
pues ese crecimiento se ha producido. Y lo vemos en España, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Portugal, lo vemos en Francia. De hecho, en España quizá haya sido un poco más retardado el efecto y haya llegado un poco más tarde que en otros sitios, pero ha acabado llegando. Y bueno, el hecho de que tengamos en torno a 20 partidos representados en el Congreso de los Diputados es un ejemplo de que populistas, ya digo, de ambos lados del espectro político, porque gestionar un Parlamento con 20 partidos políticos, aunque luego estén más o menos reagrupados en coaliciones o en grupos parlamentarios más amplios, es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Y esas dificultades las venimos viviendo a lo largo del tiempo en España, muy especialmente desde el año 2015, 2014 en las europeas de 2014, pues ya en 2015 en las generales, con la irrupción de Podemos, una irrupción de 0 a casi 70 diputados, que es una barbaridad, no habíamos tenido nada parecido nunca, pero luego con la aparición de Ciudadanos, la desaparición de Ciudadanos, la explosión de Podemos, de Vox también en diferentes lugares, también en el Parlamento Nacional, con picos y valles, pero con un porcentaje de voto muy importante. Y bueno, pues esto ha generado una gestión muy difícil de la política en España, como también lo es en otros países. No sé hacia dónde vamos a evolucionar conforme pasa el tiempo, pero es verdad que estamos en una situación en la que gestionar la política en España se ha vuelto muy complicado. Lo cierto es que el periodismo, que entra en alguna medida en crisis, sobre todo la crisis del modelo de negocio desde finales de los años 90, en fin, por errores empresariales seguramente, y algunos tienen que ver con la aparición de Internet y el cambio sociológico de la manera de leer noticias en las redes sociales, etcétera, y estas burbujas informativas. Todo esto, pues evidentemente contribuye. Pero, ¿por qué el periodismo ha dejado de ser una cierta línea Maginot, como venía siendo, es decir, esa trinchera de la democracia y que hay un dato que a mí me parece bastante inquietante? El informe Reuters, el informe que se elabora cada año en la Universidad de Oxford, habla de que España es uno de los países donde la confianza en las noticias es más bajo. Aproximadamente el 40% de los españoles no confía en las noticias, y esto es un factor muy importante. Es cierto, pero no ocurre solamente con respecto a las noticias, a los medios de comunicación. Por algún motivo, cuando se hacen encuestas internacionales, los españoles somos bastante pesimistas sobre nosotros mismos, mucho más pesimistas, nos vemos mucho peor de cómo nos ven desde fuera. Y bueno, no sé por qué ocurre eso, pero realmente ocurre. Y no es extraño que pase igual cuando se pregunta sobre los medios de comunicación. Claro que hablamos de los medios de comunicación como si fuéramos una unidad, cuando lo que ha ocurrido en los últimos, con la aparición de Internet desde entonces, es que tenemos una enorme cantidad de medios de comunicación. Y no se puede considerar que todos los medios de comunicación son exactamente iguales. Hay medios de comunicación que siguen manteniendo esa línea, Maginot, que tú decías, de respeto por la verdad y no caer en la trinchera sencilla de estos mecanismos del clickbait, de llamar la atención sobre cosas que luego, una vez leídas, no son lo que parecían, de falta de respeto por los datos, que son lo fundamental, porque luego están los análisis, que son muy importantes, son determinantes en periodismo. Sin análisis no hay periodismo, pero sin datos tampoco lo hay. Yo creo que sigue habiendo un sector importante de los medios de comunicación con diferentes líneas informativas que mantiene los principios fundamentales de nuestro oficio. Me gusta más casi llamarlo oficio que profesión, de nuestro oficio, ¿no? Y bueno, luego está la libertad de los ciudadanos de elegir a través de qué medios se informan. Lógicamente, la aparición de las redes sociales, hace ya como 15 años, ha provocado que el populismo pueda circular mucho más rápidamente a través de esos mecanismos de mensajes cortos que ya son muy llamativos y que haya también un sector social bastante importante que no entiende la diferencia que puede haber entre una cuenta de Twitter, ahora X, de no se sabe muy bien quién, y la cuenta de X de un periodista fiable. Y como los dos salen uno detrás del otro en el scroll, pues parece que todos son iguales.
Bueno, hay libertad para tratar las cosas así, porque vivimos en un país en el que tenemos la libertad para poder pensar y hacer las cosas como nos parezca bien, ¿no? Pero el ciudadano responsable, una parte de esa responsabilidad que tiene es también discernir quién es fiable y quién no. Y es parte del trabajo, yo creo, de un ciudadano en democracia. Como tengo que tomar decisiones importantes, porque llega un día en que tengo que ir a votar, y esa es una decisión muy importante, está bien que esa decisión esté bien informada. Y para informarme bien tengo que saber discernir quién me informa bien y quién no. Y ahí yo creo que no es tan difícil saber quién sí y quién no. No es difícil saber quién sí y quién no. Nunca lo ha sido. Nunca ha sido difícil reconocer las marcas de referencia, las marcas de prestigio. Bueno, seguramente si pensamos en el siglo XX, esas marcas eran un número reducido y muy abarcable. Pero yo creo que tú has dicho seguramente algo importante. Dices, el ciudadano responsable... El ciudadano responsable sabe que hay una serie de medios que, aunque generen controversia editorial por su línea ideológica, hay una serie de cabeceras, de emisoras de radio y de cadenas de televisión que son una referencia. ¿Por qué el ciudadano, a través de las redes, muchas veces se le da igual entre el periodista fiable y ese nombre que no es una referencia o que ejerce de una manera el periodismo que casi ofende a los propios valores periodísticos y sin embargo le seduce? ¿Es porque el ciudadano responsable va dejando de existir o aumenta mucho el ciudadano irresponsable? ¿O es porque los propios medios no han generado el valor de marca que siempre existió? Es posible que haya parte de esto que dices. Es verdad también que cuando compites en las redes sociales en igualdad de condiciones con cualquiera, digo cuando compites como medio, no hablo de un periodista concreto, cuando un medio de comunicación, una cabecera fiable, compite en las redes sociales, compite con cualquiera y en el mismo ámbito. De manera que no se puede establecer ahí una gran diferencia y por eso la diferencia la tiene que establecer el usuario, lo que yo llamo el usuario de la información. Y insisto en lo que decía antes, no es tan difícil hacer la diferenciación entre lo que sí y lo que no. Es relativamente sencillo. Pero claro, como el populismo se realimenta, también ocurre que es mucho más sencillo cuando se tiene un sentido casi de hooligan en las cuestiones políticas, estar dispuesto a creerse aquello que me gusta oír. Y incluso cuando hablamos de datos. Este dato, que puede ser incuestionable, no alimenta mi criterio. Y como no alimenta mi criterio, tiendo a decir que ese dato es falso. Entonces, cuando se genera esa facilidad para negar los hechos, para negar que esa pared es blanca, pues entonces estamos perdidos. Claro, a partir de ahí no hay manera de competir con nada. Si alguien no está dispuesto a asumir que la verdad es la que es, aunque no guste a lo que tú quisieras que fuera, pues entonces, claro, no hay manera de competir. Pero yo no soy tan pesimista. Yo creo que más allá de que eso es verdad y que eso es así y que si uno sigue mucho a las redes sociales, cosa que yo he dejado de hacer ya hace tiempo, no digo que no las siga nada, pero sí he dejado de seguirlas mucho, cuando buceas un poco en las redes sociales puedes encontrarte con un mundo que no es exactamente igual que el mundo que hay fuera de las redes sociales. El mundo que hay fuera de las redes sociales, incluso formado por muchas personas que están también en las redes sociales, no es exactamente como el de las redes sociales. Yo creo que es más tranquilo, más razonable y más sensato. Y bueno, yo creo que eso al final va calando también. Y bueno, lo vamos viendo. Yo soy más optimista sobre eso. Quizás soy más optimista de lo que era hace unos pocos años, cuando efectivamente yo creo que en la efervescencia de las redes sociales y del populismo parecía que eso iba a acabar con todo, pero no ha sido exactamente así. Compite, pero también el lado razonable, ahora que estoy diciendo el lado bueno de la historia, bueno, el lado razonable de la historia también está en condiciones de competir con el lado menos razonable. ¿Cuál es el secreto para ser líder tantos años en un informativo de televisión? Es decir, si tú tuvieras que pensar, supongo que alguna vez lo piensas, ¿por qué soy líder? ¿Por qué estoy por encima de los demás? ¿Por qué nuestro informativo
un mes y otro mes y otro mes sigue encabezando los rankings. ¿Qué lo explica para ti? No lo sé. Yo cuando era un becario, hace ya, en la anterior glaciación, trabajé un tiempo con algunos periodistas magníficos, y uno de ellos me dijo una vez, dice, bueno, estás empezando ahora, yo llevo ya muchos años, me decía él, a propósito de su carrera, y ha habido momentos en que he estado aquí y momentos en que he estado aquí. Cuando estaba aquí no sabía por qué, y cuando estaba aquí tampoco lo sabía. O sea, que te pasan cosas, simplemente ocurren y no sabes muy bien. Yo ahora con el director de informativos de Antena 3, con Santi González, muchas veces lo comentamos, porque claro, ahora sí, ahora nos va muy bien, pero hubo un tiempo en que no nos iba nada bien. Y claro, muchas veces decimos, es que como somos muy futboleros los dos, es decir, claro, ahora jugamos igual de bien de lo que jugábamos antes, pero antes no nos hacía nadie caso. Dábamos los mismos buenos pases que damos ahora, los dábamos también cuando no nos veía nadie, ¿no? Pero nadie nos hacía caso entonces, y ahora sí. Bueno, antes lo estaba comentando, antes de entrar, que en nuestro caso concreto, el punto de inflexión se produce en la pandemia, más exactamente en el confinamiento. Cuando nosotros nos hicimos cargo del informativo de la noche, en el año 16, de los 3 informativos que compiten nacionales a las 9 de la noche, Televisión Española, Telecinco y Antena 3, éramos los terceros, con tanta diferencia con respecto al segundo que no nos planteábamos recuperar esa diferencia. Es decir, no estábamos, nuestro objetivo en ese momento no era vamos a ver si superamos al segundo. Nuestro objetivo era a ver si hoy hacemos un poco más de audiencia que ayer. O sea, era una competición contra nosotros mismos, no contra los demás, porque no creíamos poder competir en ese momento con los demás, ni a largo plazo tampoco. Y eso fue así durante un tiempo relativamente largo, de luego mucho más largo de lo que uno hubiera querido, ¿no? Porque pasaba el tiempo y parecía que no conseguíamos que la gente entrara a ver qué hacíamos, y si a alguno le gustaba se quedaba. Esto empezó a cambiar sin saber por qué, o sea que no tengo una respuesta clara, quizá porque, bueno, pues a lo mejor en ese tiempo, nosotros empezamos en septiembre del 16, en el informativo de la noche, y estoy hablando ahora de enero del 18, con un momento crítico, tuvimos un momento crítico, empezamos en septiembre del 16, en febrero del 17 estábamos realmente mal, realmente muy mal. Fue un mes muy difícil porque, siendo los últimos como ya éramos, ese mes hubo partido de fútbol todos los días en televisión a las 9 de la noche, todos los días del mes de febrero sin faltar ni uno solo, ¿sí? Los 28 días de aquel mes de febrero hubo fútbol todos los días, todas las noches, a las 9 de la noche. Entonces, claro, ya nos costaba todavía más competir, porque si yo estaba en casa, cuando yo estaba en casa a las 9 de la noche y no hacía el informativo, también veía los partidos de fútbol en vez del informativo. Entonces comprendía muy bien a los espectadores, no les echaba en cara eso, pero claro, a nosotros nos venía fatal. Bueno, el caso es que llegamos a enero de 2018, siendo todavía los terceros a mucha distancia del segundo, pero por algún motivo, en el mes de enero del 18, notamos que la diferencia, eso que ahora dicen los que saben mucho, el gap, el gap con el segundo, que era Televisión Española, empezó a reducirse en enero, y se redujo en febrero, y se redujo en marzo, y se redujo en abril, y en mayo, por primera vez, quedamos segundos, en lugar de terceros. Y lógicamente eso nos dio mucha alegría, nos dio miedo también por la posibilidad de que esa subida empezara a decaer y volviéramos al tercer puesto, porque eso también puede ocurrir. Por suerte se mantuvo ahí durante un tiempo y todo cambió en el confinamiento. Creo que además por un hecho casual, y es que cuando se estableció el confinamiento, el 14 de marzo del 20, que yo creo que fue el 14 de marzo, el 14 del 15, en Antena 3 se decidió que durante un tiempo sin fecha se iba a dejar de hacer El Hormiguero. Y nos pidieron que nosotros cubriéramos el espacio del Hormiguero, con un programa especial todas las noches de lunes a viernes. Sin día tampoco. Empezar a hacerlo y ya veremos cuándo. Para nosotros era un trabajo muy complicado, porque hacíamos el informativo que dura 35 minutos, pero luego teníamos que hacer 2 horas diarias, más,
con el mismo equipo, además partidos por la mitad, porque la mitad de la gente, para mantener la sanidad de todos, la mitad trabajaba desde casa y la otra mitad de la redacción nos íbamos intercambiando, con lo cual estábamos, digámoslo así, bajo mínimos en disponibilidad de personal, más luego encima, pues claro, hubo gente que enfermó, que tenía que estar en casa y no podía trabajar, y como en todos los ámbitos ocurrió y todos lo recordamos. Pero eso nos permitió que, claro, estábamos todos en casa, toda la gente estaba en casa porque no podía salir, y esa gente empezó a hacer zapping por la noche buscando información, todos también teníamos mucho interés en saber lo que estaba pasando, y lo que yo entiendo que ocurrió es que gente que nunca entraba por Antena 3 a ver las noticias empezó a entrar, bien fuera en el informativo o bien fuera después en el espacio este específico que estábamos haciendo en lugar del hormiguero. Y ahí es cuando empezamos a notar un crecimiento sólido del informativo, un crecimiento sólido que pocos meses después se consolidó, cuando también coincidió eso unos meses después con la llegada a Antena 3 de Pasapalabra, justo delante del informativo. Entonces, lo que antes ayudaba a Telecinco, ahora nos ayudaba a nosotros, con lo cual todavía consolidamos más el colchón que teníamos para soportar esto, porque, bueno, quizá haya gente que no lo sepa, pero en televisión está muy estudiado esto ya, los programas que van delante y detrás de otro programa ayudan o perjudican al programa que va en el medio. Si el programa que va adelante tiene mucha audiencia, normalmente el programa que viene después también tiende a tener bastante audiencia. Y a nosotros, lógicamente, nos ayudaba Pasapalabra y nos ayudaba El Hormiguero en la medida en la que nosotros también podíamos ayudar a Pasapalabra y al Hormiguero, porque lo tenemos delante y lo tenemos detrás. No empezar a las 9 en punto, porque Pasapalabra sí. Se extiende. Sí. Te hace sentir a veces, digamos, incómodo. Esto es ingeniería, entiendo yo que es ingeniería de audiencias. Cuando Pasapalabra estaba en Telecinco, el informativo de Telecinco empezaba a las 9:11, no a las 9:04, que es cuando estamos empezando nosotros, 9:04, 9:05 minutos. Empezaba a las 9:11 y a nosotros nos hacía mucho daño. Eso, mucho daño, porque la gente se quedaba a ver el rosco hasta el final y entonces ya, lógicamente, enlazaba con el informativo de una manera muy natural, ¿no? A mí me gusta empezar a las horas en punto, como ha sido, es una cosa clásica en la televisión y en las radios, las horas en punto y tal. Pero bueno, tampoco, es verdad que ahora si uno mira la programación de cualquier cadena de televisión, no hay programas que empiecen a las horas en punto, empiezan cuando, o sea, la serie tal empieza a las 4:20, ¿y por qué a las 4:20 y no a las 4 o no a las 5 o no a las 4:30? Es un poquito raro, pero es así. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la ingeniería de audiencias, tiene que ver mucho también con el hecho de que hay determinados bloques de publicidad que tienen que ir a determinadas horas por obligación legal, con lo cual eso te condiciona también el inicio y el final de los programas. Bueno, tiene mucho que ver con eso. Si por mí fuera, yo creo que los programas informativos, igual que en la radio son muy puntuales y tal, en la televisión también me gustaría que fueran igual de puntuales. De hecho, ahora, por ejemplo, el Telediario de Televisión Española empieza a las 9:02, no empieza a las 9, empieza a las 9:02. También es una estrategia de audiencias. Por mí empezaría a la hora en punto, pero bueno, no depende de mí poner la programación. Iba a preguntarte si, en alguna medida, que Televisión Española, Telecinco y Televisión Española, digamos, fueran medios más críticos que Antena 3 en general, digamos, en general editorialmente, con el gobierno anterior, y que Antena 3 sea quizás un medio más crítico con el gobierno actual, hubiera influido en el cambio de tendencia. Pero me da la impresión de que crees que Pasapalabra ha influido más que todo eso, ¿no? No, Pasapalabra ha influido con toda seguridad, influía antes en nuestra contra, ahora influye a nuestro favor, pero en el bien entendido, antes lo explicaba, digamos, la cronología que se produjo de estos hechos, es que nosotros llegamos al primer puesto antes de que llegara Pasapalabra, un poquito antes, pero justo antes. Y cuando pasamos de ser terceros a segundos, Pasapalabra estaba en Telecinco, así que eso no nos impidió crecer. Que no ayuda muchísimo. La audiencia delante del tuyo es fundamental. Igual que nos perjudica que todos los partidos de Champions se jueguen a las 9 de la noche. Lógicamente nosotros, cuando hay un partido de Champions importante, que son casi todos, pues perdemos 400.000 espectadores esa noche.
Entonces, claro, pues eso es inevitable, simplemente pasa así. Ya digo que si yo estuviera en casa vería el partido de Champions, no vería mi informativo, pero como tengo que hacerlo no me queda más remedio. Antes has mencionado, y a ti te gusta mucho insistir, me parece, en esa idea, ¿no?, en el valor de los hechos, el famoso principio periodístico de que los hechos son sagrados. Y en cambio eres un periodista muy reconocido por tus análisis, es decir, por un informativo. No, probablemente no son opiniones, son análisis, y son análisis basados en datos, evidentemente. Pero ¿te desconcierta ver a través, por ejemplo, de las redes sociales esos posts que de repente dicen la paliza que le ha dado hoy Vicente Vallés a María Jesús Montero, o la que le ha dado a quien sea, ¿no? Bueno. Es decir, el intento de marcar un tono y ver cómo el espectador lo recibe. Es que lo que ocurre muchas veces en las redes sociales es que utilizan esa terminología para conseguir muchos clics. No porque eso esté reflejando exactamente cómo se han hecho las cosas, porque nosotros no damos palizas a nadie. Cualquiera que vea el informativo notará que el tono que utilizamos es muy difícilmente utilizable para dar palizas a nadie. Otra cosa es que los hechos que contamos puedan ser más o menos beneficiosos para el protagonista de esa noticia. Pero como bien dices, los hechos son determinantes, pero sin análisis no hay periodismo. La gran diferencia entre el periodismo y otras cosas es que el periodismo aporta la parte de análisis, de explicación de lo que ha ocurrido. Y aquí, claro, luego ocurre que determinados hechos son analizables de muy diferentes maneras. Por suerte, porque eso ocurre en las democracias. En las dictaduras no hay análisis de diferentes maneras, son todos el mismo. En las democracias sí, se puede y se debe analizar de diferentes maneras. Yo suelo poner un ejemplo cuando muchas veces me llaman de universidades para dar charlas a estudiantes de periodismo, que van a ser compañeros nuestros en poco tiempo, que los datos económicos son muy propensos a eso, por ejemplo. Y todos los meses, el día 1 del mes, sale el dato de la inflación del mes anterior, o el dato del paro del mes anterior. Y entonces, claro, si de repente parece un mes de abril, 15.000 parados menos en el mes de abril, es un dato. 15.000 parados menos. Es indiscutible, son 15.000 parados menos, no hay mucho que discutir. Pero luego, ¿ese dato es bueno o es malo? Pues depende de con qué lo compares. 15.000 parados menos siempre es una buena noticia, mucho mejor que si fueran 15.000 parados más, con lo cual hay 15.000 personas que no tienen trabajo y que ahora lo tienen. Es una magnífica noticia para esas 15.000 personas y en general para el país, que haya menos personas en paro. Pero claro, si en el mes de abril del año pasado hubo 50.000 parados menos, entonces a lo mejor los 15.000 parados de este mes de abril no es un dato tan bueno. Es bueno, pero no tanto. Pero claro, si resulta que en el mes de abril de este año hemos tenido la Semana Santa y en el mes de abril del año anterior no teníamos la Semana Santa, todavía es un dato peor, porque en Semana Santa se genera empleo y si el año pasado en abril no era Semana Santa y creamos 50.000 puestos de trabajo, los 15.000 de este mes de abril pues ya empiezan a ser incluso peor que malos. Entonces, claro, todo esto es muy opinable, muy opinable. Crecimiento de los grandes países de la Unión Europea, pero luego pues sacar también los datos de pobreza infantil y no sé qué. Entonces, claro, todo es muy discutible. Luego cada cual, en el ejercicio de su libertad, se queda con el análisis que, bueno, más le parece interesante o más importante le resulta, ¿no? Y puede ser el más positivo o el menos positivo o poner los dos. Entonces, bueno, por eso digo que los datos son fundamentales, pero también incluso los datos son interpretables de diferentes formas. Y me alegro que que estemos todavía en un país en el que podemos interpretar las cosas de diferentes maneras, porque ya digo que las interpretaciones, muchas veces vas a sitios y la gente es que claro, ves una noticia, cómo la cuentan de manera muy diferente en diferentes periódicos, en las emisoras de radio y tal. Pero claro, es que para que se cuenten las noticias de la misma manera en todos los sitios hay que irse a Rusia, a Corea del Norte, a Cuba. En esos países se cuentan las mismas noticias de la misma manera, en todos los medios de comunicación. En las democracias no. Y tenemos la suerte además, todos los ciudadanos, de poder informarnos de una manera muy variada. Y podemos informarnos a través de varios medios de comunicación que tienen líneas informativas distintas y yo creo que eso es muy enriquecedor. Lo cierto es que un informativo como el tuyo debe su
no sé si su éxito en general, pero desde luego su prestigio lo debe al relato informativo, pero su impronta es la del análisis que se hace. Es decir, evidentemente las noticias sí son las mismas en todas las cadenas y a menudo los totales, las declaraciones de los políticos son exactamente las mismas y las imágenes de agencias son exactamente las mismas. Lo que no es lo mismo es el relato, el enfoque y la interpretación o el análisis. El espectador tiene la sensación de que sigue buscando datos o que lo que busca es el análisis. Es decir, hay una clara tendencia en el periodismo a que la opinión le vaya recortando terreno a la información. No creo. Lo que sí creo es que el análisis y la opinión tienen mucha importancia y yo creo que el usuario de la información también busca eso. Todos los usuarios de la información, toda la gente que tiene interés en las cosas que nos pasan, que no son todos los ciudadanos, pero sí hay un sector importante que sí, hay un sector importante que todos los días echa un vistazo al periódico, que todos los días escucha algún informativo de la radio, que todos los días ve un rato un informativo de televisión, porque quiere estar más o menos enterado de las cosas, de cómo están. Yo creo que esas personas que sí tienen un interés especial por las cosas que pasan, también busca alguien que le explique lo que pasa. Porque ayer, por ejemplo, teníamos las comparecencias en el juicio del caso Kitchen. Pues, bueno, hay muchas maneras de informar de eso. Puedes informar de eso simplemente poniendo los trozos de la declaración de cada cual y ya está, y no decir nada más. El declarante tal ha dicho tal, el declarante tal ha dicho cual y tal, y ya está, y no dices más. O puedes entrar a analizar lo que significa lo que ha dicho. ¿Por qué ha dicho lo que ha dicho? ¿Qué dijo en otra ocasión en que le preguntaron lo mismo? Si dijo lo mismo o respondió de otra manera. Cuando empiezas a introducir variables en la información, creo que la información es más completa, creo que la información es más útil para el usuario de la información y luego, por supuesto, el estilo que tengas al dar la información es perfectamente discutible. Habrá gente a la que le guste mucho y gente a la que no le gusta nada. Y, pues, bueno, eso está bien, eso tiene que ser así. Pero yo creo que sí que es un extra de calidad cuando se aporta un análisis, una explicación de los hechos, porque lo importante de los hechos es explicar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado eso que ha pasado, qué consecuencias puede tener eso que ha ocurrido, ponerlo, por decirlo así, que es lo que he explicado muchas veces en nuestra profesión, en nuestro oficio, que es poner los hechos en su contexto, en un contexto, porque pasan en un momento determinado y pasan por algo, y ese algo es el que hay que explicar, porque nosotros tenemos la obligación de saber por qué o de intentar averiguar por qué ha pasado eso. Compiten... Es interesante, aporta la competición entre medios privados y medios públicos. Tú has pasado por los medios públicos también, conoces sus redacciones y sus mecánicas, su forma de trabajo. ¿Eso es algo que nos enriquece o ves que en esa competencia a veces hay factores que son desiguales, digamos? Puede haber una desigualdad, por ejemplo, en la disponibilidad de recursos económicos para moverse. Lógicamente, bueno, pues Televisión Española. Yo he trabajado en Televisión Española y tienes la responsabilidad de hacer un programa como yo tenía en aquella época. Y cuando ocurría algo en el mundo sabías que tenías una enorme red de corresponsales para poder utilizarlos para ampliar la capacidad informativa que pudieras tener, y eso está muy bien. Lógicamente, claro, los medios públicos trabajan con recursos públicos y no suelen ser pocos los recursos públicos que tienen. En el caso de los medios privados, son medios privados, tenemos que generar recursos privados que a veces van mejor y a veces van peor y igualmente hacemos un servicio público, porque aunque trabajemos en mi caso, en una cadena comercial, no tendríamos por qué hacer informativos. Sí, si la cadena se dedicara únicamente a intentar ganar la mayor cantidad posible de dinero, no tiene por qué tener una obligación específica de hacer programas informativos. Y en el caso de que tenga una cierta obligación de hacer informativos, no tiene la obligación
de hacer los informativos que hacemos. Nosotros tenemos ahora mismo, fíjate, el programa de Susana Griso, que dura 5 o 6 horas todos los días, es un programa que producen los servicios informativos. De manera que se produce esa cantidad de información que viene precedida de otras 3 horas de información que empiezan a las 6 o las 7 de la mañana, que se alargan hasta prácticamente las 2 del mediodía, y luego está el informativo del mediodía, el informativo de la noche, y luego los programas especiales que se hacen, la página web que cada vez tiene más actividad, que hace también televisión a través de la web, porque se hacen entrevistas como la que estamos haciendo aquí, se graban específicamente para la página web. Es decir, tenemos una enorme producción, tenemos un canal internacional para el que también producimos, y es un medio privado que no tiene obligación de hacer nada de eso, y gasta su dinero privado en hacerlo, con lo cual eso tiene un mérito que hay que reconocer, porque no es utilizar los presupuestos generales del Estado, o de la comunidad autónoma, o de la Diputación, o del Ayuntamiento. De manera que yo creo que eso nunca se reconoce a los medios privados, el gasto que hacen para generar un tipo de programas que lo que hacen es ejercer una responsabilidad social, la responsabilidad social de contar las noticias, que eso es un derecho de los ciudadanos, no una obligación de las empresas privadas, pero que nosotros intentamos ofrecerlo como un servicio público, aunque seamos una cadena privada. En los últimos tiempos hemos visto al Gobierno hablar de una ley, de un proyecto de regeneración democrática. Se ha oído hablar de bulómetros. El propio ministro de Transportes, por ejemplo, ha introducido también un bulómetro para todo lo que afecte a su departamento. A publicidad institucional, digamos, el Gobierno ha sembrado una cierta duda sobre la acción general del periodismo. ¿Tienen la impresión de que eso está erosionando el crédito de los medios o a lo mejor el del Gobierno? Cuando un gobierno dice que va a controlar lo que es un bulo y lo que no, hay que echarse a temblar. ¿Quién decide qué es un bulo? Porque efectivamente hace no muchos días es cuando han abierto una página web del Ministerio de Transportes para decirle a los ciudadanos las cosas en las que los medios están mintiendo. Es interesante, simplemente el concepto, ¿no? El Gobierno le va a decir a usted lo que es verdad y lo que es mentira. No se crea lo que cuentan los medios de comunicación, que se lo voy a contar yo ya. El principio es muy interesante, la verdad, es muy interesante. No creo que tenga mucho éxito, pero es interesante. Yo creo que esto no va a ningún sitio. Es un desacreditar a los medios de comunicación cuando están contando noticias incómodas para quien ejerza el poder en cada momento. Esto no es algo nuevo, esto ya ha pasado en otras ocasiones con otros gobiernos anteriores. Se ha multiplicado, yo creo que sí, se ha multiplicado en alguna medida con la aparición fuerte de los partidos más polarizadores, y hasta el punto de que se ha convertido casi en una costumbre ya normalizada eso de que señalen con nombres y apellidos a los periodistas en Moncloa, en el Parlamento, que es una cosa que nunca había ocurrido, ¿no? Y de repente pues algunos periodistas se convierten con su nombre y apellido en negro sobre el blanco en el diario de sesiones del Congreso o en la referencia del Consejo de Ministros, que es una cosa de aurora boreal. Pero bueno, intentan normalizarlo, en alguna medida han conseguido normalizar eso, pero eso no ha impedido que se sigan contando las noticias. Y en España, a pesar de las presiones que ha habido siempre, no solo ahora también, pero siempre la ha habido con otros gobiernos anteriores, hay que recordar las cosas que pasaban en los años 80 y 90 con los casos de corrupción y cómo igualmente se señalaba a los medios de comunicación y se intentaba desacreditarlos. Los medios han seguido trabajando y los medios han seguido siendo el principal poder que hay en España y que hay en general en las sociedades democráticas. Es lo que tenían que ser, es lo que han sido y es lo que siguen siendo, con sus aciertos y sus errores, pero sigue siendo así. Has hablado de los partidos polarizadores. El presidente del Gobierno utilizó una expresión que se ha hecho muy habitual, cotidiana, que fue la máquina del fango, no es nueva, pero la actualizó y ha tenido un cierto, en fin, un cierto éxito y es casi omnipresente. Claro, tú hablas de los partidos polarizadores. ¿Tenemos también medios polarizadores o medios solo polarizados?
Bueno, si hay medios polarizados, inevitablemente ejercen un efecto polarizador a su vez, ¿no? Pero, fíjate, yo ahí entiendo que incluso ese tipo de medios, que los hay, tienen derecho a existir, igual que tienen derecho a existir los partidos polarizadores, igual que los ciudadanos que votan esos partidos tienen todo el derecho a votar esos partidos. A algunas personas, a mí por ejemplo, pues me parece peor que mejor, pero tienen todo el derecho. Y cuando un partido, sea de la ideología que sea, se presenta a las elecciones y consigue un número de votos, los ciudadanos que votan a ese partido son ciudadanos nuestros igual que lo somos nosotros, con los mismos derechos. También con las mismas obligaciones, pero pasa igual con los medios de comunicación. Igualmente los medios de comunicación tienen derecho a tener la línea informativa que consideren oportuna. A mí me puede parecer mejor o peor la línea de este o la línea de aquel. Igual que a ellos, a quienes hacen eso, les parece mejor o peor la línea que seguimos nosotros o la que puedas seguir tú. La democracia es así, y es una de las grandes virtudes que tiene la democracia, que permite que dentro de su seno pueda haber también partidos, voces, medios de comunicación que intentan socavar la democracia. Pero creo que la democracia, con sus debilidades, sigue siendo un sistema fuerte. Yo sigo creyendo lo que decía Churchill, ¿no? Es el peor sistema si exceptuamos a todos los demás. Y claro que tiene debilidades, claro que tiene problemas, claro que es muy mejorable en muchos aspectos y que tenemos que seguir intentando mejorarla, pero la democracia sigue siendo fuerte y todavía no se ha inventado ningún sistema mejor. Con lo cual creo que los partidos no polarizadores, los medios no polarizadores y los ciudadanos no polarizadores todavía son más fuertes que los polarizadores. Y creo que esa es una ventaja que tenemos que seguir aprovechando para que la democracia prospere, y no nos convirtamos en una democracia demasiado polarizada, hasta el punto de que ya sea muy difícil gestionar las cosas. El ejemplo que tenemos ahora es el de Estados Unidos. Hace unos meses estuvo en España, en San Sebastián, en el Festival de Cine de San Sebastián, Angelina Jolie, la famosa actriz, y le preguntaron, lo recuerdo, se me quedó grabado, le preguntaron en la rueda de prensa cómo veía a su país. Y hizo una pausa muy larga, buscando las palabras para responder, y terminó diciendo: no reconozco a mi país. Y a mí, yo me sentí muy identificado, yo no soy americano, pero conozco relativamente bien el país porque desde muy pequeño tuve la posibilidad de ir, porque mis padres tenían unos amigos americanos y tuve la suerte, siendo muy pequeño, de poder estar allí. Y es verdad que el país que yo conocí es muy distinto del que veo ahora cuando voy. Y en nuestro caso seguramente será algo parecido, quizás no tan extremo, porque todavía no hemos llegado a los extremos de allí, pero es verdad que allí la sociedad está ahora mismo en una situación realmente muy tensa, muy tensa. No creo que vayamos a llegar a eso, y será bueno que no lleguemos a eso, pero ya insisto, es parte de la democracia y la tenemos que saber gestionar. Es parte de la democracia, siendo en muchos casos enemigos de la democracia, porque la democracia tiene en su seno, evidentemente, a sus propios enemigos. ¿Tienen la sensación de que se les va a derrotar a corto plazo, digamos, o se les va a ganar, o se les va, digamos, a reducir o a rebajar, en todo caso, a corto plazo? Es decir, que las tendencias empiezan a ser a favor de recuperar ciertos valores más canónicos, más tradicionales. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo hay un debate interesante sobre la profunda pérdida del sistema de check and balance, es decir, cómo los contrapoderes y los contrapesos Trump, digamos, les ha hecho mucho daño, pero a la vez hay una gran reacción, ¿no?, reclamando su recuperación. Bueno, en España hemos tenido cosas en los últimos años, empezando por el procés que evidentemente supuso un desafío para el orden constitucional muy importante. Digamos que en este proceso en el que la democracia liberal ha sufrido tanto y el periodismo también, ¿tienen la sensación de que digamos, de que vemos la luz al final y no la oscuridad? Sí, yo sí lo creo, es normal que haya evolución en diferentes momentos históricos en la democracia, y ese sistema de check and balances, de controles y contrapesos que se estableció ya en la Constitución americana hace 250 años, efectivamente ha resultado dañado
pero no ha desaparecido, sigue funcionando. Y hemos asistido, hace no mucho en Estados Unidos, a un hecho que lo demuestra, a varios hechos que lo demuestran. Los aranceles llegan al Tribunal Supremo, controlado por Donald Trump. De los 9 magistrados del Tribunal Supremo que en Estados Unidos ejercen las labores de Tribunal Constitucional, son 9 miembros, 9 magistrados, de los cuales 6 son conservadores, más próximos a Trump. De los 6, 3 los puso directamente Donald Trump. Trump perdió la votación, perdió. Y eso significa mucho. Significa que las instituciones siguen tratando de ser independientes y de vez en cuando ejercen esa independencia. Ha habido, desde que Trump ganó las elecciones hasta hoy, ha habido un montón de pequeñas elecciones en lugares muy concretos de Estados Unidos. Creo que no hay un solo caso en el que hayan ganado los republicanos, lo cual significa que está habiendo un rebote en la situación. En Polonia, el partido más a la extrema derecha perdió las elecciones. En Hungría acaba de ocurrir. Si echamos la vista más atrás, en Grecia, en los años de los gobiernos de extrema izquierda, durante la época de la crisis financiera, se mantuvieron ahí, pero acabaron perdiendo las elecciones y han vuelto más o menos los partidos más bien centrales del sistema. En España los partidos centrales del sistema son los que siguen gobernando. Es verdad que muy condicionados por los partidos que están o que intentan estar extramuros del sistema. El Partido Popular tuvo muchas dificultades cuando perdió la mayoría absoluta y bueno, acabó perdiendo el poder en la moción de censura del año 18. El Partido Socialista, que no ha conseguido tener un número suficiente de escaños como para poder gobernar solventemente en solitario y ha tenido que apoyarse, se ha apoyado en partidos que están casi todos ellos intentando socavar el sistema desde su lado. Ahora el Partido Popular tiene sus dificultades porque también tiene que llegar a pactos o está creyendo que tiene que llegar a pactos con un partido que también tira desde el otro lado de la cuerda por el otro extremo. Y sin embargo siguen siendo los partidos centrales los que parecen tener más posibilidades. ¿Qué evolución podemos ver a futuro? Yo creo que vamos a tener una evolución más bien en favor de los partidos centrales, creo. Y la caída en votos de algunos de esos partidos extremistas que tuvieron muchos votos en otro tiempo ya se ha producido en algunos casos. Creo que se va a ir produciendo en otros también, aunque eso, hablabas tú de si va a ser a corto plazo. Claro, ¿de qué hablamos en el corto plazo? ¿De 1, 2, 3 años? Creo que 1, 2, 3 años es poco plazo para que esa evolución se produzca. Pero quizá en un plazo de entre 5 y 10 años sí es posible que veamos una recuperación de la democracia liberal en sentido estricto de los términos, y que esos riesgos que ahora podemos ver a través de determinado tipo de partidos se vayan reduciendo, porque igual que ha habido un florecimiento de partidos polarizadores apoyados por un sector social muy importante, igualmente ese sector social puede también cambiar de opinión y volver a las posiciones más centradas, que son las que siempre han llevado a las democracias por el buen camino desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo en tu informativo, y enseguida abrimos turno para que te pregunten, que seguro que habrá interés en preguntarte desde el público. Hay algo en tu informativo, en tus análisis, que me parece que son muy característicos, y es la memoria. Esto es la retórica clásica. La memoria democrática. Se le daba un enorme valor, la memoria, ¿no? Es decir, tú eres, y lo acabas de mencionar hace un momento, ¿no? Dices, cuando oigo una declaración me pregunto si siempre ha dicho lo mismo, si lo dijo en el pasado, si dijo una cosa distinta en el pasado, si ha ajustado esa opinión a las circunstancias, en fin. Tener memoria, eso es, en el fondo es tener un buen equipo de documentación también, pero requiere memoria periodística. Te quiero preguntar por el caso español. Hemos visto un gobierno que ha hablado de guerra sucia judicial, que ha incorporado el concepto de lawfare con una cierta naturalidad. Ministros que han atacado a algún juez por el hecho de que hacía una instrucción que pueda ser controvertida o polémica, pero una instrucción que afecta a un miembro del gobierno o a la mujer del presidente del gobierno. Y eso ha llegado a formar parte del paisaje. Introduzco el factor de la memoria por una razón. Nos estamos acostumbrando en parte a cosas
que hace unos años eran absolutamente extraordinarias y que hoy no es que hayan llegado a ser habituales, es que hemos llegado a no ser conscientes de hasta qué punto no lo son. Sí, cuando partidos que están en los extremos adquieren una categoría electoral importante, lógicamente ellos hacen lo que ellos quieren hacer, porque tienen la fuerza para hacerlo, que es tirar de la cuerda desde los extremos y tratar de que aquello que se consideraba normal deje de serlo y cosas que considerábamos que no eran normales empiecen a ser normales. Entonces, efectivamente eso está ocurriendo. No es bueno que ocurra, pero parece que es inevitable que ocurra. Y bueno, eso es una mala praxis en política. Es muy trampista eso de acusar a los jueces, lo que no quiere decir que los jueces hagan siempre bien las cosas, todos los jueces hagan todas las cosas bien. Hay jueces que hacen las cosas bien y otros que las hacen peor, como en todos los ámbitos profesionales, como en todas las instituciones. Y cuando no se hacen bien, hay que decir que no se hacen bien. Pero seguramente no son los gobiernos los que tienen que decir que los jueces hacen las cosas bien o las hacen mal. Eso yo creo que corresponde precisamente a los medios de comunicación y a la sociedad decirlo, ¿no? Y lo hacemos, de hecho lo hacemos. Muchos medios de comunicación que son críticos con determinado tipo de jueces cuando hacen determinado tipo de cosas y así debe ser, así debe ser. Igual que se critica a los árbitros cuando pitan mal en fuera de juego. Sí es cierto que cosas que no se deben considerar normales en democracia ahora se están considerando normales. Pero igual que antes decía que creo que vamos redirigiendo la situación hacia la vuelta a las esencias fundamentales de la democracia liberal, creo que en esto también ocurrirá. Creo que cosas que no deben ser consideradas normales y que ahora se consideran normales, volverán a ser consideradas no normales en democracia. En esto soy optimista, creo que vamos a ir redirigiendo las cosas al mejor camino. Bueno, pues si te parece, vamos a abrir turno de preguntas para el público porque, bueno, ya hay una mano levantada. Dos. Están allí al fondo, por favor. Si les pedimos, si va a haber un amplio turno de preguntas, que sean preguntas planteadas con concreción, por favor. Muy bien. Buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí. Vicente, enhorabuena. Teodoro, la próxima vez en la Plaza de Toros nos tienes que convocar. Lo siento porque hay personas que se han quedado fuera. Bueno, Vicente, George Orwell, un periodista de mediados del siglo XIX, unos no quieren que cuentes, porque si no estaríamos hablando de relaciones públicas. En tu caso, estás en un medio que tiene, digamos, unos dueños, unos propietarios, el grupo editorial Planeta, creo que RTL, que es el otro grupo de Restival. Eso te ha condicionado. O mejor, perdona, más suave, ¿eso te han sugerido alguna vez que alguna noticia le dieras un tratamiento singular? Te voy a facilitar, Estamos al lado de una plaza de toros, me puedes dar una larga a cambiar y seguir para adelante. Gracias. Gracias. Lógicamente los medios de comunicación tienen dueños, los medios de comunicación privados tienen dueño, los públicos también, porque son de la administración pública a la que pertenecen, y eso es así. Pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una, las redacciones de los medios de comunicación, por tanto los periodistas, tenemos mucha capacidad de influencia hacia nuestras empresas, mucha. Porque si hay algo que caracteriza a los periodistas es que somos muy pesados y muy insistentes. Y cuando estamos muy convencidos de que una noticia es importante, casi siempre conseguimos contarla. En nuestro caso, siempre conseguimos contarla. No quiero ser partidario de los 100% en todos los ámbitos, pero sí en el nuestro sí lo sé. Y nosotros al menos tenemos la suerte de que trabajamos en un medio de comunicación que además tiene un sentido muy profundo de la pluralidad. Planeta es una empresa, inicialmente una editorial que publica libros, y si alguien lo recuerda, al principio de la democracia, bueno, podría decir en las previas de la democracia, cuando todavía ni siquiera habíamos tenido las primeras elecciones democráticas, Planeta
le publicaba libros a Manuel Fraga y a Santiago Carrillo. Y eso es una filosofía que se ha mantenido en esta empresa a lo largo del tiempo. De manera que es una empresa que permite la pluralidad interna, y sus medios de comunicación son plurales y todas las voces se escuchan en sus medios de comunicación. De manera que eso se traslada igualmente a los informativos y podemos, nosotros la verdad es que nos sentimos muy a gusto trabajando en esa casa. Lo que no quiere decir, y eso es importante tenerlo en cuenta también desde el punto de vista de los periodistas, que a veces somos un poquito exagerados con nosotros mismos, que los periodistas a veces nos equivocamos. Y está bien que se nos diga cuando nos equivocamos, que se nos haga ver. Y alguna vez te lo hacen ver y te das cuenta de que efectivamente quien te lo hace ver tiene razón. Otras veces no, pero algunas veces sí. Y entonces tenemos que tener la mente suficientemente abierta como para, en esos momentos en los que vemos que nos hemos equivocado y alguien nos lo dice, reconocer que efectivamente esa persona que nos lo dice tiene razón, sea quien sea. También cuando es alguien de la jefatura de nuestra empresa. Y algunas veces ocurre y algunas veces te lo hacen ver y lo piensas bien y te das cuenta que tenían razón, y que te has equivocado. Pero ya digo, por suerte tenemos plena libertad para trabajar, plena libertad para acertar, plena libertad para equivocarnos y también plena libertad para que nos digan que nos hemos equivocado. Buenas tardes. Permítame que le agradezca el hecho de que comparta su tiempo con nosotros esta tarde. Pero voy a la pregunta. ¿Se califica usted más como un periodista de opinión o un periodista de información? Me considero un periodista de análisis, que sería una redundancia en sí, porque yo creo que el periodista tiene que analizar siempre. Es decir, parte de su trabajo es conseguir el dato y la otra parte de su trabajo es analizarlo. Cualquiera que eche hoy mismo un vistazo a cualquier periódico se dará cuenta de que cuando lee un titular y luego lee la noticia que viene dentro del titular, hay mucho análisis en esa noticia, mucho análisis. ¿Por qué? Porque esa es parte sustancial. Es decir, el periodista tiene que darle el dato y tiene que explicarle el dato. Y la explicación, por supuesto, es discutible. A usted le puede parecer más acertada o menos acertada, le gustará más o le gustará menos, pero es una parte inalienable del trabajo periodístico. Por tanto, si me debo considerar algo, me considero un periodista que trata de analizar las noticias, pero que analiza las noticias porque es el trabajo propio del periodista. De manera que con decir periodista es suficiente. En cualquier caso, yo creo que ahí hay, si me permites añadir algo, hay toda información, incluso la llamada información objetiva, que nunca es objetiva, pero la llamada información objetiva es siempre el resultado de una serie de decisiones que suponen una interpretación en sí misma. El mero hecho de haber elegido el titular. Una noticia que hay 30, 40 o 50 datos, tú eliges uno o dos datos para el titular y los has elegido tú. De hecho, podías haber contado esa noticia u otra. Has elegido esa noticia y has elegido las fuentes con las que cuentas la noticia. Y es más, has elegido las palabras. No es lo mismo decir el gobierno dice, que el gobierno declara, que el gobierno advierte o que el gobierno amenaza. Eliges ese término y tiene una carga designativa importante. Todo esto tiene una interpretación. Pero a mí me parece, y quiero abundar porque yo creo que Vicente Vallés está aquí, entre otras cosas, por eso, una cosa es una opinión, el gobierno me gusta, no me gusta, Pedro Sánchez es bueno, es malo. Y otra cosa es el análisis. El análisis, decía Jean-François Revel en el libro El conocimiento inútil, decía una cosa muy aristotélica, decía, una opinión solo tiene valor en función de su información. Es decir, una opinión, el valor de una opinión, es decir, opiniones, como dicen los sudamericanos, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Cuidado, pero no todas son iguales. El valor de una opinión depende de la información en la que se sustenta. Luego el análisis en la calidad también de esa interpretación. Pero una opinión, si no está sostenida en una buena información, es una opinión, digamos, de poco valor. Yo insisto en todo lo que dice Teodoro. Hay, para quien no esté muy familiarizado con el trabajo que hacemos los periodistas, ustedes piensen cómo funciona una redacción, en términos muy simples. Todos los días, a primera hora de la mañana,
en todos los medios de comunicación del mundo hay una reunión para ver cómo enfilamos el día. Y en esa reunión todos los responsables de las diferentes áreas de la redacción, nacional, sociedad, deportes, internacional, economía, cada uno de esos responsables de cada una de esas secciones de la redacción llega a la reunión y expone los temas, las previsiones de noticia que tienen ese día, a primera hora de la mañana, al margen de luego las cosas que puedan surgir inesperadamente. Y entonces, claro, tú te sientas allí y quien tiene que tomar la decisión de qué cosas va a contar se encuentra con que hay, ¿qué tenemos? 1000 noticias disponibles, 1000 noticias. ¿Cuántas vamos a contar? El primer ejercicio de análisis o de opinión que hacemos los periodistas en el día es a esa hora de la mañana, porque decidimos las noticias que vamos a contar y las que no vamos a contar. Y eso ya es un ejercicio opinativo. Luego, el segundo ejercicio de análisis-opinión es estas noticias que vamos a contar, ¿cómo las vamos a contar? Hay muchas maneras de contar esas noticias. Pues a esta le vamos a dar solamente unos poquitos segundos y a esta otra le vamos a dar 15 minutos. En otra cadena de televisión o en otro periódico harán justo al revés. La noticia a la que tú le has dado muy poquito tiempo, en otro medio le van a dar mucho tiempo porque consideran legítimamente que merece ese tiempo. Con lo cual, estamos permanentemente tomando decisiones que son perfectamente discutibles, lógicamente, y que son opinativas. Me parece que esta noticia es importante y me parece que esta no lo es. Y otro periodista pensará justo lo contrario de lo que piensas tú. Por eso está muy bien que haya diferentes medios de comunicación con diferentes líneas informativas que ofrezcan las noticias, a veces las mismas y en otras ocasiones otras diferentes, que pueden generar una pluralidad, que la base de la democracia precisamente es esa, la pluralidad de criterios. Con una condición, y es que nunca quites una noticia que hay que contar. Puede durar 15 segundos o 2 minutos, pero no prives nunca a tu audiencia de saber algo que hay que saber, ¿no? Intentamos que eso no ocurra. Muchas gracias, Vicente. Le hablo desde las profundidades, no me puede ver. Yo quería insistir un poco en lo que el moderador estaba apuntando ahora y usted con un cierto énfasis ha refrendado en su intervención, que es la información y el análisis. Y dentro del análisis ha hecho usted una expresión de la palabra contexto, que probablemente si hace uno un barrido por los distintos medios, el contexto puede sugerir la línea editorial del periódico o de la cadena, ¿no? Pero en mi opinión, se forra esto a veces de un análisis sesgado por la opinión, por el criterio político, por decirlo de alguna forma. Y en tanto en cuanto ese sesgo y ese peso aumenta, la información pierde valor y pierde credibilidad. ¿Comparte usted esa opinión? Comparto que ese es un análisis que se puede hacer, pero como decía antes, eso es propio de la democracia. Para un usuario concreto, individual, un usuario concreto de la información, ver un medio que está informando de esa manera puede hacerle ver a esa persona concreta que ese medio está políticamente sesgado. Y entonces, para ese ciudadano concreto, ese medio dejará de tener la credibilidad que pudiera tener antes. Y esto es perfectamente legítimo. Y ese ciudadano, a partir de ese momento, puede seguir atendiendo a ese medio o atender a otros. O atender a ese y a otros, que yo creo que es lo mejor, atender a varios, de manera que uno pueda ver eso que llama usted el sesgo, pues el sesgo que cada uno pueda tener. Inevitablemente todos tenemos una forma de ver las cosas que, si se califica, yo creo que el término sesgo tiene una característica negativa, pero acepto la palabra si quiero utilizarla. Lo bueno es que pueda haber diferentes medios de comunicación con diferentes maneras de ver la realidad y de explicar la realidad, y que lo mejor para un usuario de la información es informarse a través de varios medios y luego sacar su propio punto de vista sobre ese particular, ¿no? Es inevitable que todos pongamos nuestra forma de hacer las cosas a la hora de explicar, en nuestro caso, las noticias, ¿no? Y esto a un usuario de información le puede gustar más y a otros menos. Eso es natural que sea así. Muy buenas tardes. Por aquí hay una pregunta también. Sí. Bueno, gracias por la conferencia. Yo quería hacer 2 preguntas. La primera, ¿por qué en España tiene tan poco coste político la mentira? El otro día decir que el primer ministro británico se había arrepentido del nombramiento del ministro de Asuntos Exteriores porque tenía
y decía claramente que si se demostraba que había mentido, no que se había equivocado, pero la mentira conllevaría la dimisión inmediata de todo el gobierno. Yo veo que en España eso no es así. La mentira se va dejando pasar y una noticia la va apagando, se vende bajo los que se esfuerzan la venden bajo el cambio de criterio, que no es lo mismo que la mentira obvia y evidente, y por qué tiene tan poco coste. Pero bueno, eso, una pequeña reflexión me gustaría que hiciera sobre eso. Y la segunda pregunta es si, una cosa que no entiendo, en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros o las ruedas de prensa que da el portavoz parlamentario, los periodistas le formulan preguntas sobre las decisiones acordadas y el 90% de las ocasiones no responden a la pregunta que se les ha hecho. Los periodistas se limitan a resignarse, no hay respuesta. O sea, ¿qué le parece a usted la subida del IPC? Estamos trabajando por mejorar las condiciones de los ciudadanos, ¿no? Y dice, bueno, es que no me responde. Yo creo que la reacción tendría que ser que desde los órganos corporativos se invitara a los periodistas a que abandonaran las salas de las ruedas de prensa. Si no me responden, ¿para qué estoy aquí? Soy meramente un instrumento al servicio de ellos. Y de esto hay un claro ejemplo, que es Vito Quiles, que yo tengo un criterio personal sobre, no sé si se le habla de periodismo, de pseudoperiodismo y demás, pero es el único que realmente se atreve a hacer preguntas muy incómodas y ante la incomodidad de la pregunta lo que hace el político es descalificarlo y expulsarlo de los ámbitos de opinión. Muchas gracias, me gustaría una pequeña reflexión sobre las dos cuestiones. Sí. La primera era... La primera era la mentira, el coste mentira, de la mentira. Sí, mentira y repregunta. Sí, bueno, claro, es que incluso lo que es mentira es discutible. Entonces, va a ser muy difícil que podamos llegar a una conclusión unánime sobre si alguien ha dicho una mentira en el sentido estricto del término, una mentira irrefutable. Esto es una mentira y no se puede discutir que lo ha sido, y es suficientemente importante como para que eso suponga la caída de un presidente del gobierno, o de un presidente de una comunidad autónoma, o de un alcalde de un ayuntamiento, o lo que sea, ¿no? Sí es cierto, y en eso quizá pueda estar de acuerdo con usted, en que digamos que se ha relajado mucho el ejercicio de la responsabilidad cuando los dirigentes políticos asumen compromisos que luego no cumplen. O asumen no solo eso, sino que asumen un compromiso y hacen justo lo contrario de lo que se habían comprometido a hacer. Pero esto no es de ahora, hay que tener la mente abierta y esto viene de muy atrás, de más partidos políticos, no solamente del actual, ni del actual presidente del gobierno solo, sino también de presidentes anteriores. Así que esto es una costumbre demasiado extendida y demasiado extendida también en el tiempo, no es algo que sea nuevo. Es malo, pero no es nuevo. El nivel de exigencia en esos ámbitos hay otros países en los que es mayor, ciertamente. Y aquí sería bueno que también fuera mayor. Pero si ponemos otra vez el ejemplo de Donald Trump, pues ¿qué le voy a decir? La cantidad de cosas que todos los días, la lista de mentiras que tiene es inabarcable y bueno, pues está donde está. Sobre las ruedas de prensa, bueno, yo no soy tan negativo como lo plantea usted. Es verdad que muchas veces no se responde, pero le voy a animar a que un día haga un ejercicio, que los periodistas lo hacemos porque no tenemos más remedio, los ciudadanos pueden evitárselo porque se lo pueden evitar, pero hágalo un día, un martes, esté pendiente en el canal 24 Horas de Televisión Española de ver la rueda de prensa completa del Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros. Hay que estar atento porque nunca empieza a la misma hora, empieza cuando acaba el Consejo y entonces pues, puede ser a las 12 de la mañana o a la 1 o cuando sea. Pero cuando haya un tema complicado para el gobierno, véasela entera y se dará cuenta de cómo cuando un periodista pregunta y el ministro o la ministra en cuestión no responde, el siguiente periodista también le pregunta lo mismo y el siguiente le vuelve a preguntar lo mismo y el siguiente le vuelve a preguntar lo mismo. ¿Qué ocurre con las ruedas de prensa? Pues que una rueda de prensa no es una entrevista. En las ruedas de prensa el periodista que tiene el turno de palabra puede hacer una pregunta, pero no puede después repreguntar. No es como una entrevista. Si yo estoy entrevistando a un político y no me responde a lo que yo le he preguntado, le puedo repreguntar hasta intentar que o bien responda o bien quede de manifiesto que no me quiere responder, que ya puede ser suficiente. En una rueda de prensa todos los periodistas tienen derecho a preguntar y uno solo no puede manipular
el ejercicio de la palabra, el uso de la palabra. Con lo cual no puede un periodista preguntar y después repreguntar y después seguir repreguntando cuando en la sala hay 50 periodistas que también quieren preguntar. Pero lo que sí se ha generalizado precisamente para evitar eso que dice usted es que el siguiente periodista repite la pregunta que ha hecho el anterior cuando no ha sido respondida y el siguiente también repite la pregunta. Y al final o bien responden a la pregunta o bien queda de manifiesto claramente que no quieren responder a la pregunta, que también es una manera de responder. Y es ahí donde los periodistas tenemos que poner de manifiesto que eso es lo que ha ocurrido, o bien que ha respondido la pregunta, o bien que no la ha querido responder, que es una manera de responder. Y esto se está generalizando precisamente desde que pasa eso que dice usted, que no quieren responder a las preguntas. Bueno, igual hay que matizar, Vicente, que no le dan la palabra a los 50 periodistas, que el gobierno tiene una cierta discrecionalidad. Eso ocurre y mucho, cuando ves el número de medios que han preguntado, hay desequilibrio. Hay ruedas de prensa a las que eso suele pasar, pero incluso en esas ruedas de prensa, los compañeros de esos medios que son beneficiados en el uso de la palabra también hacen preguntas difíciles, porque más allá de la línea informativa que tengan los medios de comunicación que pueden ser considerados próximos al gobierno hacen preguntas difíciles al gobierno igual que las hacen los demás. Y en eso yo creo que hay que decir que ese es un buen ejercicio del periodismo que sí se hace, Bueno, Teo apuntaba antes la memoria, ¿no? Y yo creo que lo que distingue el informativo de Vicente, que yo calificaría de autor, más que de opinión, de autor, es el uso de la hemeroteca. Y la hemeroteca, el viejo adagio es que la hemeroteca es implacable. Yo creo que el informativo es el que más se usa de la hemeroteca. Por eso esta tendencia a confundir el análisis con opinión. No, se está exponiendo a los políticos con la hemeroteca, con su hemeroteca, con sus promesas y sus cambios de opinión. En estos tiempos más que nunca, no sé si eso. Yo sigo mucho el informativo, lo sigo a veces en streaming, con lo cual puedo ver varios informativos distintos. Creo que el informativo que más tira de hemeroteca, y a veces creo recordar que ha habido informativos que son exclusivamente de hemeroteca, o sea, cosa inaudita de 20 minutos de hemeroteca. Y la mayor interpretación que te he visto hacer, Vicente, es levantar una ceja. Creo que hay cierta contención también. Bueno, que también es opinión, quizás, levantar una ceja, pero ahí lo lleváis, ¿no? Cualquier cosa es opinable. Ya sí. Bueno, yo por ejemplo, yo soy muy partidario de... Yo estudié música cuando era jovencito y siempre recuerdo una frase de un profesor que tuve de piano que decía... quienes saben un poco de música saben que hay un signo en las partituras que es el silencio, que dura dependiendo de qué signo sea, dura más o dura menos. Y este profesor decía, la música, el silencio también es música, el silencio también es informativo. Y cuando pasa algo que de por sí es suficientemente revelador de cualquier cosa, dar un segundo de silencio para que el espectador lo asuma y se dé cuenta que realmente sin decir nada le estás diciendo quédese con esto porque esto es importante, puede ser suficiente. Y claro, cualquiera ya puede pensar, está opinando, no ha dicho ni pío, ¿no? Pero el silencio a veces es analítico y permite precisamente que el espectador le dé una vuelta a lo que acaba de escuchar, que a lo mejor se ha quedado un poquito pasmado con lo que ha escuchado y no sabe analizarlo muy bien, pero tú le haces ver que aquello que acaba de escuchar es importante por algún motivo, ¿no? El silencio y a veces una ironía muy pálida, ¿no? Porque hay algo que a mí me gusta, quiero decir, me gusta mucho en tu manera de hacer el relato informativo, que dices, el presidente del gobierno ha dicho hoy que España y Cataluña son dos países que van a ser más prósperos. Y tú dices, son dos países, ha dicho. Y ya está. Bueno, pero es un hecho, es un dato, claro, pero... Sí. Es que no... Hay cosas que en sí mismas son... que la importancia que tienen ya se revela con simplemente escucharlo o verlo. Quizá lo único que cabe ahí para añadir es darle ese punto de repetir la cosa y decir, bueno, esto es así, lo acaba de decir, sí, lo han escuchado ustedes bien, ha dicho eso, ¿no? No se han equivocado, no hace falta que rebobinen y tal, es exactamente eso lo que ha dicho, ¿no? Y bueno, entiendo que esto, cada cual tiene su forma de hacer las cosas, inevitablemente quienes trabajamos en medios audiovisuales, sea en la radio o en la televisión, es inevitable
que nos expresemos de la manera en la que nos expresamos en persona. Y eso gusta a unos y disgusta a otros, que es normal, ¿no? Igual que cuando conoces a una persona, pues a lo mejor te estás tomando un café y te acaba cayendo bien o te acaba cayendo mal. Esto no, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Y también es parte de este trabajo nuestro, de este oficio que tenemos. Inevitablemente hacemos esas cosas, a veces para bien, a veces no gustan, o a veces nos podemos incluso equivocar al hacerlas. Eso también es el riesgo que se corre. Hay que saber elegir los momentos y las circunstancias y las noticias en las que hacer un apunte de ese tipo, o clarificarlo más, o no clarificarlo porque es suficientemente claro y entonces simplemente exponerlo ya habla por sí solo. Bueno, cada uno tiene su manera de hacer las cosas y ya digo, hay a quien le gustará más y a quien le gustará menos. Pero es verdad, como decía Javier, que no hace falta utilizar un adjetivo hiperbólico, no hace falta decir esto es escandaloso, esto es catastrófico, esto es apocalíptico, esto es demoledor. Sí, ¿sabes? A veces esa ceja Sí. o esa repetición. También porque no creo que ayudemos mucho si nos ponemos muy estupendos a la hora de calificar las cosas y de levantar mucho la voz. Como yo soy muy partidario de la democracia liberal, yo creo que la democracia liberal es calmada, y las polarizaciones son muy poco calmadas. A mí me gusta la calma, en general en todo. Yo siempre digo, a mí me encantaría que nos aburriéramos como en Suiza, de vez en cuando, que tuviéramos periodos históricos en los que tuviéramos problemas para recordar cómo se llama el presidente del gobierno. ¿Cómo se llamaba? ¿De qué es lo que ya insisto que soy muy futbolero? Cuando nadie se acuerda de cómo se llama el árbitro, es que seguramente ha hecho un buen arbitraje. Pues esto, trasladado al fútbol, a la política, estaría bien que pasara de vez en cuando. Entonces, relajar un poquito las situaciones estaría bien. Es cierto que de vez en cuando tenemos que hablar de cosas muy serias y muy graves. No te puedes tomar las cosas a la ligera cuando se estrella un tren y mueren 50 personas. Estamos hablando de cosas muy serias y a partir de ahí las cosas serias son, hay que investigar lo que ha pasado, hay que ver qué responsabilidades hay, eso es una cosa muy muy seria. Pero en otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando entramos en las batallas dialécticas de la política, los debates parlamentarios que a veces y se levanta la voz demasiado y se utilizan términos muy gruesos y tal, ponerle un puntito de pausa y un poquito de calma a eso que ya lo estás exponiendo, no añadir bronca a la bronca, es, creo, un ejercicio de democracia liberal. Y bueno, prefiero que sea así. Hola. Buenas Se ha ido tardes. el micrófono. Luego por aquí había una pregunta también. Sí. Como diría su corresponsal José Ángel Abad, sí, Vicente, buenas tardes. Un poco al hilo de lo que se está comentando aquí sobre broncas y polarizaciones de la sociedad. Conservo una opinión muy particular, como cada uno de los que estamos aquí, evidentemente, pero yo veo que la sociedad española claramente está muy polarizada. Por mucho que han aparecido nuevos subpartidos, siguen siendo dos bloques al final, dos bloques, uno a un lado y otro a otro. Y cuando gobierna uno, pues pasan cosas, y cuando gobierna el otro, pasan otras. Pero yo observo que cuando gobierna uno determinado, que no voy a decir quién, pero creo que se entenderá, cuando gobierna uno, la ferocidad y la bronca, como habéis nombrado ahora, con la que se ataca al contrario, es muy grande, muy alta. El grado de tensión, como dijo aquel señor aquella vez, nos conviene que haya tensión, pues funciona. Y yo veo que los sindicatos salen a la calle, hay manifestaciones cada 2 por 3, cuando no les gusta. En cambio, cuando gobierna el otro bloque, digamos, parece que el que está en la oposición se queda un poco, digamos, más calladito. Y parece que no hay tantas ganas de protestar. Vemos cómo nos mienten, vemos cómo suceden cosas, vemos cómo hay personajes delante de un juez, pero sin embargo la sociedad está como un poco anestesiada. ¿A qué viene todo esto, Vicente? Sí, Vicente. Mi opinión es, como analista, que considero y gran analista, cree que si vuelve a haber una alternancia, va a ser una alternancia pacífica. Estoy seguro de que va a ser una alternancia pacífica, lo que no quiere decir que no vaya a haber gente que se enfade. Poniendo otra vez el ejemplo de Estados Unidos, en noviembre de 2016, Donald Trump ganó por primera vez las elecciones.
Y pasó algo que es más bien al contrario de lo que está explicando usted en el caso español. Y es que, claro, allí nadie suponía que iba a ganar Donald Trump, ni el propio Donald Trump. Si alguien busca en Internet las imágenes de la primera aparición de Donald Trump después de que se supo que había ganado las elecciones aquella noche electoral, salió al público con una cara de susto que no podía con ella. Él estaba convencido de que iba a perder y de repente se encontró en la Casa Blanca y no sabía qué hacer con la Casa Blanca. Pero, claro, ¿por qué ganó Donald Trump en 2016? En 2016, en realidad, las elecciones las gana Hillary Clinton por 3 millones de votos. Al final, la victoria de Trump se produce por una serie de restos en algunos estados concretos que le dan la victoria. Pero en número total de votos ganó Hillary Clinton por 3 millones de votos, que es una diferencia muy sustancial. Pero, ¿por qué se produce aquella victoria de Donald Trump? Se produce porque hay un sector muy importante de la extrema izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos que odiaba a los Clinton, en plural, al marido y a la mujer, y no quería votar a los Clinton, no quería votar además a los Clinton, porque ellos daban por hecho que era un PAC presidencial, no estaban votando solo a ella, sino también a él. Los odiaban tanto que, dado que todo el mundo pensaba que Trump no iba a ganar las elecciones, no quisieron mancharse las manos votando a Hillary Clinton para evitar que ganara Trump, porque como Trump no iba a ganar, ¿para qué me voy a manchar las manos? No se mancharon las manos y ganó Donald Trump. Al día siguiente de las elecciones ya estaban convocando manifestaciones en contra de Donald Trump. Los que no habían venido... esto pasa porque yo entiendo que la gente se enfada con los resultados electorales cuando no salen del resultado que le gustaría que saliera. Es verdad que hay sectores que rápidamente tienden a salir a la calle y a organizar protestas. Eso es parte de la democracia, nos guste o no nos gusten. Vayan esas protestas en línea a lo que nosotros pensamos o vayan en la línea contraria a lo que pensamos. Creo que lo que sí debemos propiciar todos es el respeto a los resultados electorales, que nos gusten más o nos gusten menos, los resultados electorales son los que son porque son el fruto de la elección libre de los ciudadanos y eso yo creo que no se puede discutir de ninguna de las maneras si queremos seguir viviendo en una democracia liberal, al menos los que queremos seguir viviendo en una democracia liberal, y no creo que tengamos que asustarnos porque la gente salga a la calle y proteste. Hola Vicente, ¿qué tal? Encantado de estar contigo aquí. Has hablado antes de las figuras de música de tiempo, de silencio, quiero decir. Yo lo quiero ligar al tiempo. Son dos preguntas que te quiero hacer. Una más técnica, en materia de análisis, de periodismo. Yo creo que la audiencia o la sociedad está falto y yo creo que sí que necesita espacios televisivos donde haya más tiempo, donde haya más diálogo, donde haya más tertulia. Ahora hay muchas tertulias, pero no hay debate, hay confrontación. Es un sálvame vestido de política, ¿no? No sé si a Vicente Vallés le gustaría, yo creo que tiene un perfil periodístico pausado, hierático, neutro, para hacer muchas entrevistas que aporten a la sociedad. Yo creo que aunque desde las cadenas, y he trabajado más de 20 años en televisión, y además siendo compañero tuyo, parece que desde las cadenas no se apuestan por tiempo, por mucho tiempo, por mucha palabra en televisión generalista. Los podcasts están de moda. Los espacios como estos, aquí somos muchos. Yo creo que esto puede aportar mucho. El periodista tiene también una labor de pelearse en las cadenas para crear estos espacios. Podría poner el ejemplo de La Clave. Es un ejemplo sencillo, pero es un fantástico ejemplo. Yo creo que el mejor, donde habían contertulios en las antípodas ideológicamente y hablaban con respeto, con pausa, y el ciudadano entendía las cosas mejor, ya que estás hablando ya que eres un periodista analítico. Y la segunda pregunta, posiblemente por defecto profesional y como periodista, ¿crees que Televisión Española está haciendo un servicio público? No me gusta hablar de mi competencia. Vale, lo entendía. No, prefiero no comentar lo que hacen los demás.
amigos y compañeros en Televisión Española, he trabajado con ellos mucho tiempo y muy bien además, con lo cual tengo mucho aprecio por mucha gente que trabaja allí, que son muy buenos compañeros y muy buenos amigos. El ejemplo de la clave es un buen ejemplo, pero que también sirve para justo lo contrario de lo que estás defendiendo. Cuando hablamos de, claro, quien tenga la edad suficiente para recordar lo que era aquello, ¿no? Claro, cuando se emitía la clave, había 2 cadenas de televisión. No existía Internet, no había redes sociales, no había videojuegos, 2 cadenas de televisión. Y ya entonces, habiendo 2 cadenas de televisión, se emitía en la segunda cadena, no en la primera. En la primera ponían un concurso, ponían el 1, 2, 3. Ponían el 1, 2, 3. De manera que, claro, la clave objetivamente era un programa para muy cafeteros. Como solo había 2 cadenas, pues lógicamente tenía un porcentaje de audiencia muy importante, porque solo había 2, pero era para muy cafeteros. Cuando surgen las televisiones privadas, Antena 3 recuperó la clave y la tuvo que cerrar, porque la gente no la seguía. Por primera vez se emitió la clave en una cadena de televisión de las que competían, porque la 2 no competía, era una cadena residual. Por primera vez hubo una cadena grande que se decidió recuperar aquello y emitirlo en prime time en una cadena comercial, además, que se juega su dinero, no el dinero del contribuyente, el suyo. Y aquello no prosperó, Prospera para audiencias limitadas. Yo cuando trabajaba en Televisión Española, en el canal 24 horas, nos podíamos dar los lujos de hacer este tipo de cosas, porque era para audiencias muy pequeñas, dirigido a un público muy específico, muy cafetero, en el que podíamos hacer análisis sobre cosas que habitualmente en una gran cadena que lucha por la audiencia, pues no te puedes permitir, porque no es realista eso, no es realista, ni siquiera para una cadena pública que tenga vocación de tener espectadores, como es la 1, te lo puedes permitir en el canal 24 horas, que si te ven 10.000 más o 10.000 menos da lo mismo. Quieres que te vean 10.000 más, sí puede ser, pero no pasa nada si un día tienes 10.000 menos, porque si tú consideras que hay un tema muy importante que es para muy cafeteros, pero que tienes que tratarlo, lo tratas, y lo tratas con espacio, con tiempo, con gente muy sesuda que va allí a explicarse con mucho tiempo y que se alarga en sus argumentaciones y demás. Entonces, esto es... Claro, ¿qué pasa? Esto lo puedes encontrar con cierta facilidad en los periódicos. Pero claro, ¿qué pasa con los periódicos? Pues en los periódicos quien va a leer eso es quien quiere leer eso, no todos los que compran el periódico. Cuando tú compras un periódico no lees las 64 páginas del periódico enteras de arriba abajo, lees aquello que te interesa. Entonces, si te interesa eso, porque eres muy cafetero, lo vas a leer y lo vas a leer con mucho interés. Pero va a haber muchos más lectores de ese periódico que van a pasar la página así, sin más. Y se contabilizará como un lector del periódico, pero realmente esa cosa concreta tan sesuda no la ha leído. No todo el mundo se lee todas las páginas, todos los artículos de opinión grandotes que salen en todos los periódicos. No, se lo leen unos poquitos lectores muy específicos que tienen un interés muy específico por esa cosa muy específica, pero si no, no es muy realista. Ahora bien, la suerte es que sí hay medios que hacen eso, que son medios más pequeños y las personas que están especialmente interesadas en ello lo pueden buscar y lo pueden encontrar. Y yo creo que hasta ahí sí tenemos esa esperanza de que cuando algo te interesa mucho, especialmente ahora con los podcasts, todo en vídeo y en audio, con lo cual creo que hay oferta para ese tipo de usuario de la información que busca algo tan concreto como eso. Bueno, vamos a terminar y me gustaría una pregunta, siquiera brevemente, para concluir, ya que estamos en Málaga. Hay una cierta sensación en la periferia de que hay un centro hasta la Administración General del Estado y es lógico. Y quizás no es tanto, a veces se confunde lo de centralismo informativo madrileño con falta de información sobre la periferia. Incluso con la percepción de que vemos, por ejemplo, Andalucía aparecer en los informativos nacionales, a veces más con la agenda Semana Santa, las ferias, una serie de... pero que no hay una percepción informativa fuerte que dé... Hombre, los andaluces tenemos una percepción buena de lo que ocurre en Andalucía, me refiero informativamente,
pero seguramente no de lo que ocurre en Galicia o de lo que ocurre en Valencia. Nos falta visión de España. Se contribuye desde los medios a que falte visión de España porque pesa mucho la información central. Pues fíjate, no creo, no lo creo. Esta misma semana nos hemos pasado el tiempo informando de lo que pasaba en Extremadura, de lo que pasaba en Aragón, de lo que está pasando ya en Andalucía con la campaña electoral, y eso ha centrado muchísimo la información política, por ejemplo, pero muchísimo. Mucho más que la producción puramente política madrileña. En el bien entendido de que muchas veces se habla de Madrid como si Madrid fuera una cosa exclusiva de los madrileños de 8 generaciones, cuando lo que sale de Madrid es el producto de los españoles de toda España que viven y trabajan en Madrid o que vienen a Madrid a hacer política. De hecho, pues, bueno, yo creo que el presidente del gobierno es madrileño, pero a partir de ahí es difícil encontrar muchos más madrileños en la oposición, en el propio gobierno. Entonces, al final se habla de Madrid, claro, Madrid concentra mucha información porque está el gobierno central, porque están las principales empresas del país también allí representadas, pero no creo que se esté dando una falta injustificada de información sobre lo que ocurre en la España no madrileña. Y de hecho la política en estos tiempos se genera mucho en las comunidades autónomas, porque las cosas que pasan en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos influyen mucho luego en la política nacional. Es decir, estos días es un ejemplo clarísimo, el tema este de la ¿cómo lo llaman? La prioridad nacional. La prioridad nacional, es muy curioso que esa terminología nacional haya surgido en una comunidad autónoma. La prioridad nacional en Extremadura y luego la prioridad nacional en Aragón. Y entonces ya la prioridad nacional se ha convertido en una expresión que se discute en toda España, en Madrid también, pero eso ha surgido de un acuerdo en una comunidad autónoma. Entonces, no creo que falte eso. Puede haber luego momentos en los que se concentra todo mucho en la política puramente madrileña, en las instituciones que están residenciadas en Madrid, pero creo que el sistema autonómico lo tenemos muy enraizado en España, y la importancia que tiene las cosas que pasan en las comunidades autónomas al final influyen mucho en lo que podríamos decir la cosa central. Está muy influenciado, y no creo que, fíjese, los tiempos en los que pasaba la cosa del proceso en Cataluña, que bueno, pues claro, esto también es periferia, con lo cual al final todo lo que pasa en la periferia influye en la política nacional sin ningún remedio, y está bien que sea así porque ese es el sistema que hemos elegido, el sistema autonómico. Bueno, pues muchas gracias, Vicente Vallés, y a vosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por invitarme.